Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la semana 19 de la sesión número 6, dirigido a los estudiantes de tercer año de secundaria sección C, en el área de comunicación. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní. Asimismo, trabajamos en la institución 5149 San Juan Bautista. Estamos una vez en su plataforma Aprendo en Casa para el nivel de secundaria. Asimismo, es importante que nosotros nos tomemos un tiempo y leamos este texto, ¿no? Que nos dice: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Estamos viviendo situaciones bastante amargas, ¿no? Pero así como son amargas, el tiempo se va a encargar también, pero nosotros tenemos que tener mucha confianza en nosotros mismos y confianza también en las demás personas, para tener dulces salidas a todas estas dificultades. Como dicen, después de la tempestad regresa la calma. Escrito por Miguel Cervantes Saavedra. Muy bien, empezamos entonces esta mañana. Título de la sesión: planificamos y escribimos un artículo de opinión sobre la diversidad cultural. En esta mañana vamos a escribir, ¿no? Tenemos como competencia escribir un artículo de opinión sobre la diversidad cultural. Entonces te damos la bienvenida a este espacio. Estimado estudiante de tercer año C, reciba un afectuoso saludo para este día tan especial. Recuerde también que hoy se está realizando la Feria de Ciencia. Como primera indicación, usted ya la semana pasada le he delegado ingresar a la plataforma Leamos Juntos. Y ahí está el texto propuesto la semana pasada, que era Trilce, capítulo 65. En esta ocasión, para esta semana, usted tiene el texto que se llama Disfrutar, tiene que disfrutar del texto Ollantay, que es una obra teatral. Indicación número 2, hay que desarrollar un quiz. Como la semana pasada les dejé el texto de Trilce, ahora toca desarrollarlo. Número 3, no se olvide enviar todas sus evidencias a través de la plataforma de Classroom y sobre todo en el horario indicado. Continuamos. Miren, en esta sesión te invitamos a brindar tu opinión. Usted tiene que opinar sobre un tema que nos involucra como peruanos y peruanas. La diversidad cultural de nuestro país se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y en la vivencia particular de nuestras localidades. Esa diversidad se ve representada en nuestras danzas, comidas, festividades, saberes, incluso se refleja en las opciones que cada uno toma en función a sus creencias y cultura. ¿Cómo construir relaciones de valoración mutua? Pues a través de un texto escrito, que usted hoy va a realizarlo, pondrás en evidencia tu valoración sobre la gran riqueza de nuestro país en relación a su diversidad. Empecemos con entusiasmo y alegría para ser buenos ciudadanos. Ahora vamos a observar un video. En este video... ¿Diversidad cultural? Desde el momento en que nacemos somos parte de alguna cultura, aunque en ese momento no somos totalmente conscientes de ello. Mientras vamos creciendo, adaptamos diferentes características y comportamientos de nuestra cultura, pudiendo diferenciar fácilmente una cultura de otra por su dialecto. Pero países como el nuestro tienen una increíble variedad de culturas, lo cual representa una gran ventaja ante otros países que muchas veces no sabemos aprovechar. Y es que el ser humano tiende a rechazar todo aquello que es diferente a él, cayendo muchas veces en la discriminación, sin entender que muy probablemente está discriminando la cultura de sus antepasados, que por consiguiente es su propia cultura. Pero, ¿qué de beneficioso hay en ser un país con una alta diversidad cultural? Pues la diversidad cultural amplía las alternativas. Gracias a esto, el peruano es altamente creativo. Alimenta diversas capacidades. Tal vez por eso digan que el peruano sabe hacer de todo un poco. Promueve valores humanos y cosmovisiones, permitiendo que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Por lo tanto, para poder crecer como país, debemos practicar el respeto, la protección y la conservación de la diversidad del Perú, ahora y en el futuro.
Entonces, lavémonos la mano, limpiemos nuestro espacio donde vamos a trabajar y empecemos a responder las preguntas. Número 1. ¿Qué sabes sobre la diversidad cultural de tu país? Menciona un caso sobre la diversidad cultural en tu localidad. ¿Conoce algún libro que evidencie la diversidad cultural? Cuando hablamos de la diversidad cultural, y como ustedes han escuchado, ¿no? Somos parte de una cultura muy rica en relación a esa diversidad cultural. Por eso, estimados estudiantes, ¿no? La diversidad cultural es la mayor riqueza que tiene nuestro país. Por ello, la idea es que usted reflexione sobre esta diversidad que se presenta sobre todo en su comunidad. Hemos observado, ¿no? que la diversidad se da en el mundo, ¿no? en relación a su cultura. En la primera actividad lo que vamos a hacer es identificar la información relevante del texto y reflexionar sobre esa diversidad cultural, porque les vamos a plantear un texto que alude a la diversidad cultural. Y finalmente la última actividad hay que sintetizar esa información y valorar la información sobre la diversidad cultural a través de un artículo de opinión, porque nuestro producto final de esta mañana tiene que ser un artículo de opinión. Cuando nos toca escribir, ¿no? Siempre nos planteamos algunas preguntas. ¿Qué opinión le merece la diversidad cultural en nuestro país cuando se está cerca al bicentenario? Tenemos un propósito: escribir textos de forma coherente u cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales y las desarrolla para ampliar o precisar la información, sin digresiones o vacíos. Asimismo, usted tiene que establecer relaciones lógicas entre las ideas. Puede comparar, puede emplear situaciones simultáneas, algunos conectores, ¿no? Obviamente, o referentes, cuando usted esté trabajando su artículo de opinión sobre la diversidad cultural. Incorpora también de forma pertinente un vocabulario que incluya sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. Vamos a tener ahora una lectura que alude al tema de la diversidad. Esto ya es parte de nuestras actividades que tenemos que desarrollar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la diversidad en nuestro país, ¿no? Existe una diversidad de culturas, comunidades, lenguas, tradiciones y todas conforman el Perú de todas las sangres, como lo calificará José María Arguedas. Esta diversidad la encontramos también en la música, en la comida, en las danzas típicas, hasta en nosotros mismos. Nuestra diversidad es nuestra riqueza. Sin embargo, a veces esta diversidad puede llevar a divergencias, a desencuentros y conflictos debido a situaciones de poca tolerancia a la diferencia. Entonces, nos preguntamos, ¿de qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada uno de nosotros en este país a partir de nuestra diversidad cultural? A otra etapa de 1. ¿Has escuchado la frase Perú de todas las sangres? ¿A qué se refiere? Explica con tus propias palabras. 2. ¿La diversidad cultural puede llevar a divergencias, desencuentros debido a la poca tolerancia? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? 3. ¿Por qué crees que es importante hacer llegar tu opinión sobre este tema? Esta es la lectura que tenemos propuesto para esta mañana. Así como nosotros estamos observando este texto, está dirigido para ustedes que son estudiantes de tercer año. El título es ¿Qué es la diversidad cultural? Para el caso de América Latina, la diversidad cultural siempre fue evidente, desde los primeros contactos entre los grupos de los pobladores originarios del continente y luego con el proceso de la conquista española. Durante este periodo la diversidad se manifestó, por ejemplo, a través de los llamados sincretismos religiosos entre la religión católica y las religiones indígenas y las que llegaron desde África con la esclavitud, en donde los santos cristianos eran al mismo tiempo representaciones de divinidades africanas e indígenas
ambas superpuestas y complementarias. Hoy en día, la diversidad cultural de América Latina abarca además a nuevas culturas con las cuales se mantuvo contacto tradicionalmente, pero que han permeado ciertos aspectos de cada una, como la estética, la comida o la religión. Tal es el caso de la influencia del mundo oriental o lo de la vida norteamericana en la vida diaria, influencia que muchas veces tiene un impacto mucho mayor de lo que parece evidente a primera vista. El hecho de que cada persona y grupo humano sea diferente entre sí y es el punto de unión que encontramos en medio de la diversidad, lo que realmente une a los seres humanos es su capacidad de distinguirse de los demás, de establecer sus propias visiones de mundo, y es esta capacidad la que tienen en común todos los grupos y las personas. Cada persona es diferente a otra en algunos aspectos y, al mismo tiempo, es semejante en otros. El lograr establecer dónde están los puntos de unión y dónde se encuentran las diferencias es fundamental para poder establecer diálogos fructíferos. La diversidad cultural implica entonces aceptar y reconocer nuestros propios sesgos, el origen diverso de lo que constituye nuestra forma de percibir el mundo y el ser capaz de ver este mismo proceso en los demás. A partir de este reconocimiento se deben establecer espacios de diálogo donde se incluya lo que nos diferencia y lo que nos une para poder generar objetivos comunes que beneficien a todos e integren las diferentes formas de entender el entorno y la vida y vivir la vida. Texto adaptado por Khallouf en el año 2005, Diversidad Cultural. En este caso yo ya he hecho una lectura global, pero antes de leer, ¿qué tiene que hacer usted? Primero, fijarse el título, que es la diversidad cultural. Formule una hipótesis sobre la lectura, lo que considera usted de qué cosa podría tratar la lectura, y lo escribimos aquí. Es importante que usted observe el título, los subtítulos y las imágenes, porque también todo esto nos brinda información externa del texto. Responda, brevemente de qué podría tratar esta lectura. Cuando ya estamos realizando la lectura, el realizar una primera lectura nos ayudará a familiarizarnos con el contenido del texto. Esta lectura también nos permite hacer una primera verificación sobre la hipótesis que habíamos formulado en la lectura de inspección. Verifique usted si sus predicciones que hizo en las hipótesis fueron acertadas o tal vez se han confirmado, ¿no? Ahora leerá usted detenidamente párrafo por párrafo. Esto le permitirá identificar el subtema y las ideas principales de cada uno de ellos. Recordándoles aquí, jóvenes, que cada vez que hagamos este trabajo, tengamos un espacio bastante silencioso para lograr el objetivo de analizar. Tenemos aquí la lectura. Se la he propuesto de esta manera. Como ustedes observan, el título de la lectura, que es la diversidad cultural. Tenemos aquí el primer párrafo, que ya lo he leído anteriormente. Aquí vamos a escribir de qué trata, o sea, el subtema. Y te tengo que recordar que este subtema se escribe como una frase. Y en este segmento tenemos la idea principal, que responde a la pregunta: ¿qué es lo más importante que ha expresado el autor? Recuerde que aquí se escribe como una oración. Asimismo, en este texto se ha aplicado la técnica de supresión. Acuérdense que hay técnicas de comprensión y una de ellas es la de supresión, ¿no? Nos permite suprimir, eliminar la información que no es necesaria y aquellas que están resaltadas, que pueden ser parte de un proceso de subrayado o un proceso de resaltar, es las palabras claves o importantes de este párrafo. Esto solo es un párrafo. Y una vez que yo he desarrollado este trabajo,
Entonces aquí ya voy a poder construir, ¿no? Lo que yo considere de qué ha tratado este párrafo, como por ejemplo es los orígenes de la diversidad en América Latina. Y aquí ya puedo decir de qué ha tratado este párrafo a través de una oración. ¿De qué ha tratado? Habla sobre la diversidad cultural en América Latina. Dice, sus inicios desde los primeros pobladores hasta los procesos de conquista, y tuvo también diversas manifestaciones, ¿no? De eso ha tratado este párrafo. Así como en esta mañana se le está presentando la forma de trabajo, usted también va a trabajar los párrafos siguientes. Este ya es el párrafo 2, ¿no? Parte del párrafo 2, donde usted va a colocar el subtema y la idea principal, ¿no? Aplicando también parte de estas estrategias como es la supresión, el subrayado o resaltar las palabras que usted considere importantes, ¿no? Este es el otro párrafo, ¿no? Sería el tercero. Este ya es parte del cuarto párrafo igual, ¿no? El subtema, la idea principal. Entonces, este proceso lo hacemos a través de la aplicación de las técnicas del subrayado, ¿no? Además, para identificar las ideas principales podemos aplicar las macro reglas, ¿no? Que le decía, es el proceso de supresión, que era tachar lo que consideramos que no es importante. Generalizar, ¿no? Cuando colocamos ya ese subtema que habíamos abordado. Y finalmente construimos, bueno, ¿no? Una idea en relación a lo que nos ha expresado el autor en ese párrafo. Entonces hay que tener en cuenta también las reglas siempre, porque esas nos ayudan a hacer un trabajo mucho más preciso. En la capacidad de síntesis. Y podemos decir ahora, ¿cuál es el tema? Podemos decir cuáles son los subtemas y las ideas principales del texto. Entonces usted estas preguntas las va a marcar a través de este organizador. Puede utilizar este organizador o puede utilizar algún otro. Lo importante es que usted enmarque aquí su parte de su síntesis, ¿no? Acá sería el título, el tema que se ha leído. Acá serían esos subtemas que hemos ido extrayendo, ¿no? De los 4 o 5 párrafos, y podemos ir colocando las ideas importantes que se han encontrado en cada párrafo. Es un mecanismo para poder trabajar. Usted elabora la síntesis del texto. Para ello tienes que recordar que la síntesis consiste en reducir, ¿no? Reducir el contenido de un texto, de tal manera que expresemos solo la información fundamental de la lectura utilizando nuestras propias palabras. Siempre va a ser importante esto de sus propias palabras, pero no hay que cambiar el contenido, ¿no? Que tenía desde el inicio el texto. Asegúrate de no cambiar el sentido de la información. Por lo general, en la síntesis se mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en la presentación de las ideas en el texto original, aunque también puedes reordenar la información. Luego vamos a responder a las siguientes preguntas, porque ya estas preguntas nos van a permitir ir construyendo este artículo de opinión, porque ya hemos pasado de un proceso de análisis, hemos sintetizado la información y ahora ya nos vamos a ir ordenando nuestras ideas para opinar. A. ¿De qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre una o uno de nosotras, ¿no? En este país, a partir de nuestra diversidad? Sobre esta pregunta, ¿crees que el texto aporta respuestas? ¿Por qué? Y hay que sustentar con información del texto, ¿no? Con la información que usted ha sintetizado o ha extraído. Segunda pregunta, ¿cree que la lectura es el tema diversidad cultural? ¿Es importante? ¿Por qué? C. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender los textos? ¿Qué medidas tomarías para seguir mejorando, obviamente, en relación a la comprensión? Muy bien, entonces aquí es donde ya se va formando su opinión en relación a la diversidad cultural, ¿no? Para que usted pueda construir un texto que aluda a su opinión sobre este asunto. 5 actividades usted tiene que presentar el día de hoy, ¿no? La primera tendría que ser
las respuestas de las preguntas durante todo el video de la clase. Tiene que analizar el texto párrafo por párrafo como se le ha pedido. 3. Hay que elaborar el organizador que permita sintetizar la información analizada, ¿no? Y hay que sintetizar el tema en un texto continuo, que aquí viene a ser tu artículo de opinión, ¿no? La número 4 ya viene a ser tu artículo de opinión. 5. Hay preguntas de finalización, ¿no? De toda la información y enviarlo a la plataforma de Classroom, ¿no? ¿Considera importante escribir un artículo de opinión? ¿Considera usted importante escribir este artículo sobre la diversidad cultural? Esa es la última pregunta que nos permitiría reflexionar en relación al artículo de opinión.